Conexión Loja continúa en Explorador TV en el 2025, con energía renovada. Soy Alonso Muñoz, un periodista que desde la adolescencia ha creído en el poder transformador de las historias. Hoy, con orgullo y emoción, les presento Conexión Loja, un programa pensado para informar, conectar y generar debate entre quienes buscan entender el mundo de manera más cercana y honesta. Los medios tienen un poder inmenso para moldear nuestra forma de pensar y en Conexión Loja tomamos este desafío con seriedad y pasión, buscando ser la voz progresista que tanto necesitamos. Por eso empezamos el 2025 de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Nos encontraremos en Explorador TV para compartir entrevistas exclusivas, análisis de actualidad, debates sobre los temas que importan y sobre todo, una mirada comprometida con la verdad. Este programa no es solo un espacio en pantalla, es un proyecto que nace del convencimiento de que la información honesta y plural puede generar el cambio que necesitamos. Conexión Loja es el resultado del esfuerzo por ofrecer periodismo riguroso, sin manipulaciones ni ataduras y por dar voz a las historias que muchas veces pasan desapercibidas. Queremos construir un espacio donde tú también formes parte, opinando, cuestionando y participando activamente. Estamos listos para empezar este viaje contigo. Síguenos en todas nuestras redes sociales, acompáñanos cada mediodía y seamos parte del cambio juntos. Esto apenas empieza y contamos contigo para hacerlo grande. Ubicado estratégicamente en el corazón de Loja, Ecuador, a pasos del Parque Bolívar, el Hotel Carrión te espera con calor de hogar. Hotel Carrión, donde la elegancia se encuentra con la tradición lojana. Imagina despertar en una habitación bellamente diseñada, en donde cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para tu confort. En el Hotel Carrión, no solo te hospedas, vives una experiencia memorable. Hotel Carrión, excelencia a tu servicio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que seamos sintonizados. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. La Casa de la Cultura se apresta a renovar su directorio y una de las candidaturas a la renovación de ese directorio está presidida, una lista para renovar ese directorio está presidida por Altaira Rojas, quien nos acompaña esta mañana. Gracias por estar aquí, bienvenida. Altaira, en términos generales, ¿cuál es el objetivo de la lista presidida por usted para dirigir la Casa de la Cultura? Bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a quienes nos ven. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? ¿Cuál es nuestra premisa? Nosotros tenemos un lema que nos ha movido durante todo este tiempo, que es llevar la cultura de Loja al mundo. Y para poder hacer eso, nosotros nos hemos planteado varios objetivos que se encuentran ya en nuestro plan de trabajo y que en este momento estamos informando a la ciudadanía, sobre todo a nuestros votantes, que son artistas, gestores culturales, miembros de la Casa de la Cultura. Son 7 objetivos que tienen la intención de promover, de difundir, de llevar la cultura de Loja al mundo, y para poder hacer eso necesitamos hacer varias acciones. Principalmente empezar por la casa, por la institución. Nosotros pensamos que es importante intervenir la institución en términos de poder facilitar formación continua a sus funcionarios para que ellos puedan estar actualizados. Necesitamos apegarnos a las nuevas tecnologías. Recuperar el espacio físico como un lugar donde poder llegar. Nosotros tenemos varios edificios que pertenecen a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. ¿Qué nomás pertenece? ¿El edificio donde funcionan las oficinas? Sí, nosotros ¿El Teatro El Dorado? ¿El antiguo teatro? ¿Cómo se llama ahora? Teatro de Arte Segundo Cueva Celi. Ya. Sí, y también tenemos un edificio entregado en comodato en Macará, donde se hacen talleres de arte, pero entendemos que necesitan revitalizarse. Además, no es solamente el edificio, cada edificio posee espacios interesantes. Nosotros tenemos la Galería Eduardo Kingman, tenemos la Galería Rubén Garrido, son 2 galerías de artes, tenemos un auditorio equipado, sonorizado para poder hacer todo tipo de actividad académica. Tenemos una biblioteca, tenemos talleres, espacios para realizar talleres, tenemos en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi una planta
que sirve para oficinas. Nosotros vamos a intervenir ese espacio y lo vamos a convertir en un espacio de coworking, de trabajo colaborativo, porque entendemos que muchos artistas, gestores culturales que trabajan en el sector no tienen un espacio donde poder recibir visitas, donde poder llegar con un cliente en el centro de la ciudad. Nosotros estamos en una de las mejores ubicaciones en el centro de la ciudad. Una pregunta, el museo del antiguo Banco Central o del Banco Central forma parte del patrimonio de las edificaciones propiedad de la casa o quedó para el Ministerio de Cultura. ¿Cómo lo manejan ese museo? El museo ahora se llama Museo de la Cultura Lojana y pertenece al Ministerio de Cultura, es decir, está regido bajo la Dirección de Cultura, funciona como parte de todo lo que tiene que ver con el sistema del Ministerio de Cultura. Lo mismo que el Teatro Benjamín Carrión. Exacto, el Teatro Benjamín Carrión también pertenece al Ministerio de Cultura. Todo este equipamiento forma parte del Sistema Nacional de Cultura. Esto se ha venido trabajando desde que se creó el Ministerio de Cultura y se empezó a trabajar en la Ley Orgánica de Cultura, que finalmente en el año 2016 se aprobó. Entonces, a partir de ahí venimos trabajando para que justamente todo este sector cultural pueda tener un funcionamiento adecuado, cosa que no se ha podido hasta la actualidad. Esas dos edificaciones o esos dos sectores, el museo y el teatro, ¿son dirigidos desde Quito o hay oficinas aquí? Anteriormente teníamos la Dirección de Cultura, que actualmente no funciona ya como se instituyó en un inicio. Tenemos una regional que funciona en Cuenca y entiendo que también ahora ya no tenemos, están en una transición. Todo esto en la actualidad se está gestionando y se está, digamos que, haciendo como normando desde Quito. Desde la central, sí, y eso es algo también que a nosotros nos preocupa porque... Pero la casa no ha intentado que esas instalaciones pasen a formar parte de los activos de la casa. Es un tema administrativo porque nosotros como institución no poseemos los mismos recursos que tiene el Ministerio de Cultura. Es decir, en relación a cómo funciona el ministerio, nuestra capacidad en torno a recursos para poder sostener estos espacios es ínfima, es mínima. Entonces, hacernos cargo de algo que no podemos sostener tampoco es el camino. Pero se podría buscar una manera de financiar todo esto, ¿no? Se puede articular. Un modelo de gestión que permita. Claro, es justamente lo que nosotros también buscamos. Primero, es levantar una base de datos real que nos permita entender cuáles son las necesidades del sector en la provincia de Loja. Porque siempre estamos hablando de queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero no entendemos cuáles son las necesidades reales porque no existe una base de datos que se levante continuamente, no existe un observatorio cultural, se han hecho iniciativas, entiendo por la Universidad Técnica en alianza con otras instituciones, pero ha sido una iniciativa pequeña y que no se ha sostenido en el tiempo. Entonces nosotros creemos que para poder nosotros decir queremos que el Teatro Benjamín Carrión sea regido por la Casa de la Cultura, necesitamos primero saber en qué condiciones está el sector cultural para nosotros poder hacer una propuesta que realmente funcione. Entonces eso se hace con un levantamiento de información y eso está dentro de nuestro plan de trabajo. Ahora, el problema del teatro es que funciona de lunes a viernes como las oficinas comunes y corrientes, y sábado y domingo, que es el momento en que se podría desarrollar algunas actividades de carácter cultural, no hay cómo hacerlo, porque no hay la posibilidad, los empleados no trabajan sábado y domingo. En el sector público existe una normativa en cuanto a los horarios de trabajo y eso es algo que siempre hemos venido nosotros también reclamando, ¿no? No puedes comparar el trabajo que hace el artista, el gestor, no es el mismo que hace un funcionario que trabaja en una oficina con horarios. Entonces, poder regular eso tiene ya mucho que ver también con política pública, con política cultural, con hacer incidencia en la asamblea, porque eso no se decide en la institución, eso se decide en la ley, eso se decide en la Constitución. Entonces, nosotros pensamos que como Casa de la Cultura tenemos la posibilidad de incidir también en la decisión del Ejecutivo, en la decisión del Parlamento incluso, pero para eso necesitamos llegar a la institución y poder
armar una hoja de ruta, un camino que tenga sentido, que empiece desde el momento cero en el que es recuperar la institución, la institucionalidad, darle un nombre a esto que se llama Casa de la Cultura y que la ciudadanía nos reconozca y nos reconozca como ese sitio desde donde nacen las ideas y las propuestas. No solo eso, también, por ejemplo, nosotros padecemos muchísimo en el sector cultural porque un gran porcentaje de artistas no tiene seguro social. Trabajamos bajo condiciones que no son las que se necesitan para poder tener una vida más digna, para poder tener bienestar. Subempleados con 3, 4 empleos a la vez. Muy pocos artistas tienen un trabajo estable y acceso al seguro social. Entonces ahí hay una lucha también que hacer. Nosotros creemos que como sector cultural, así estamos aportando muchísimo a la nación y por lo tanto también deberíamos tener derecho a un seguro de vida asequible para nosotros. Entonces esa es una deuda, ese es un trabajo que está ahí pendiente, que se ha venido pidiendo hace años y que nosotros pensamos liderar y buscar también para poder hacer ahí una incidencia. Ahora, se dice, tenemos 7 objetivos. El primero es incrementar, el tomar propiedad, si se quiere, de las instalaciones, de la casa, este asunto de la pelea por el seguro para los artistas. ¿Qué otros objetivos más tienen planteados? Bueno, creemos seriamente que es importante sostener procesos formativos, pero que sean continuos. Es decir, entendemos que el sector artístico de Loja tiene un gran talento, pero hay espacios que están muy débiles. Los artistas tienen muy buenas propuestas, pero no tenemos técnicos, no tenemos directores escénicos, por ejemplo, no tenemos sonidistas, exacto. Gente que maneje muy bien la iluminación y eso, ¿no? Exacto, porque para poder acceder a esos conocimientos uno tiene que salir del país. Pero ¿por qué no generar que más bien vengan esos profesores acá y formen a generaciones de técnicos, de especialistas que nos permitan mejorar la calidad de las propuestas artísticas? Nosotros pensamos que es posible hacerlo, ya se ha hecho antes, no es la primera vez, pero nosotros queremos darle ese plus de que sea continuo, porque no es posible que solamente 6 personas se formen y sean las únicas. O sea, estamos hablando de un curso, por ejemplo, en esto de dirección de teatro, en esto de lo que es manejo de iluminación. Exacto. Los luminotécnicos, que se llaman en el área artística. Diseño de iluminación. Ya, esos jóvenes tengan una formación, no solamente uno, sino que la formación sea permanente. Exacto. Y todo aquel que quiera participar tenga la posibilidad de hacerlo, porque la casa está permanentemente proporcionando sus conocimientos. Claro, son escuelas de formación y que pueden estar siendo avaladas, apoyadas por el mismo Festival de Artes Vivas, que a él le interesa tener justamente propuestas de Loja, que tenga Loja una compañía que realmente sea valiosa por su propuesta, y detrás está, por supuesto, el trabajo técnico. El talento ya lo tenemos. Doctora, en algún momento en Loja habían alrededor de 11, si no me equivoco, directores de teatro formados fuera del país, en Argentina fundamentalmente. De ellos ya no creo que quede nadie en Loja. Claro, es que la mayoría de talentos se van o están haciendo otras actividades porque no se puede vivir de ello. Pero actualmente nosotros tenemos un festival del que sí podemos vivir y que necesita propuestas de calidad que nos permitan no solamente tener durante la etapa del festival obras en escena, sino hacer giras nacionales, que durante todo el año podamos tener una buena obra de teatro, pero que no se presente 1 o 2 veces, porque no tiene más, no tiene recursos, sino que esté toda la semana y que la gente pueda asistir, porque en Loja tenemos público. Pero habría que generar un modelo de gestión que permita el autofinanciamiento. Por supuesto, es justamente lo que nosotros hemos estado todo este tiempo estudiando, ¿no? Nuestro modelo de gestión tiene que ser mixto, tiene que estar apoyado por la empresa privada, por la institución pública, por las organizaciones comunitarias, por todo el sector productivo. Se dice, Altaira, que los artistas son muy buenos para hacer trabajo artístico, pero son pésimos negociantes. Sí, así se dice, pero creo que lo que nos hace falta es también cobrar seguridad en lo que hacemos. Y justamente por eso es que necesitamos llevar a término este plan que ya está creado con las ideas de todos, pero sobre todo con este pensamiento de que es posible, de que tenemos la capacidad. Siempre hemos sido dirigidos por personas que no pertenecen realmente al sector,
no siempre digo, pero muchas veces hemos tenido dirigentes que vienen de la política, que vienen de las leyes, y que realmente no entienden la necesidad que hay detrás, no saben cómo vive un artista, cuál es el horario de trabajo de un artista. Un artista trabaja en la noche por lo general, los fines de semana, en feriados. Necesitamos otros tipos de modelos, de metodologías de trabajo, y que se entienda también esas dinámicas, ¿no? Cuando se habla de dignidad para el artista, nosotros pensamos que es desde el momento en el que tú llegas y cómo te trato, cómo te recibo, en qué lugar físico yo te estoy esperando. Entonces, recuperar una casa de la cultura es ponerle una silla para que usted pueda llegar y sentarse y sentirse cómodo y saber que esa es su casa de la cultura, que esa es la institución que a usted le acoge. Para nosotros, desde ahí se empieza a construir una institución real al servicio de los artistas y de los gestores. Entonces, no solamente está la formación como objetivo, nosotros también queremos institucionalizar eventos. Por ejemplo, en la literatura tenemos grandes escritores, tenemos una producción muy prolífica en Loja, pero no tenemos una feria del libro. Es rarísimo, teniendo tantos escritores y que además han aportado tanto a la historia y a la cultura del Ecuador. Entonces, conectarnos con las redes de feria de libros que existen en el país, que son eventos grandes donde usted no solamente va a comprar un libro, sino también va a compartir de charlas, de presentaciones, de conversatorios. Y hay un ecosistema que se genera entre casas editoriales, escritores, lectores, científicos, académicos. Nosotros queremos generar eso. Ya lo hemos hecho con autogestión desde nuestros colectivos, desde nuestros espacios de trabajo, pero pensamos que la institución puede acoger estas propuestas y llevarnos a un modelo de gestión, un modelo de hacer la cultura como se necesita en la actualidad. Venimos yo siempre digo, los modos de hacer han cambiado y nosotros tenemos que conectarnos con eso. Ya no podemos... Pero se ha concentrado la actividad cultural un poco solamente en la capital provincial, no se ha desparramado esa actividad cultural para cantones y parroquias. Sí, y ese también es un déficit. Y nosotros ahora que hemos estado en los territorios, porque hemos hecho un recorrido, hemos identificado que existe un gran potencial en los cantones. Tienen centros culturales que no están funcionando, que se pueden convertir en centros donde se pueda acoger a la comunidad. Tienen además grandes talentos. En Cariamanga, por ejemplo, tienen músicos, escritores. En Saraguro están trabajando mucho en gestión cultural como tal, haciendo proyectos. En Macará tienen un edificio que podría funcionar perfectamente y sacar réditos para el como un centro cultural de Macará, ¿no? Exacto. Y así tenemos Vilcabamba, tenemos el resto de cantones de toda la provincia. Pero hay que tejer una red y para eso nosotros proponemos un encuentro anual de toda la provincia, de todos los cantones, incluido Loja, donde podamos hacer un levantamiento de información y también crear una red de gestores y artistas. Eso es algo que sí es posible. Yo vengo de trabajar en la provincia del Guayas, ahí son 24 cantones, y nosotros logramos reunir a toda esa gente. Y se dice que en la costa la cultura no tiene mucha aceptación, o las actividades culturales no tienen mucha aceptación, pero lo que acaba de decir es diferente. Tienen otras dinámicas, pero la cultura está viva y está en todos lados, ¿no? Guayas tiene otra dinámica muy diferente, pero nosotros pienso que tenemos una fortaleza que es increíble, tenemos un legado, tenemos una historia, tenemos una identidad que está muy apegada a las actividades artísticas. Entonces, a veces se dice que se está viviendo de los intereses que generaron esas actividades hechas hace tiempo atrás. De los intereses. De los intereses de esas actividades y que no hemos logrado en los últimos años producir algo similar a aquello que en su momento se produjo. Bueno, pienso que cada tiempo y cada época tiene sus necesidades y es diferente, ¿no? Pero nosotros hemos logrado generar un ecosistema que no hay en cualquier lugar del país. Nosotros tenemos infraestructura, ya no son 10 ni 20 artistas, son cientos de artistas que pueden generar propuestas grandes. Ya no se trata de un escritor o de una escritora o de un poeta, se trata de todo un sector que está conformado en Loja. El problema es que no está identificado y todavía no está conectado. No está tampoco reunido.
Exacto. Entonces yo he podido observar, he ido a muchas obras de teatro, a ver conciertos, a recitales, y hay un talento increíble que no se encuentra en otras ciudades del país. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso. Pero que no está lo suficientemente difundido como para que la gente lo vaya a ver y todo. Sí, además que también de cierta manera somos víctimas del sistema, este sistema económico que te pide que no pares y que todo lo que haces tiene que ser difundido de una manera en la que solamente se busca un rédito económico, y nosotros entendemos que la cultura es diferente porque la cultura tiene diferentes nichos también y públicos. Entonces no toda obra tiene que ser... debe generar enormes ganancias o utilidades. Exacto, no toda película tiene que ir a Hollywood, por ejemplo. También hay públicos, hay otros públicos que están esperando, que están ávidos por consumir ese tipo de actividad, ese tipo de arte. Por ejemplo, en la provincia hemos identificado que hay muchas familias con niños, jóvenes, adolescentes que no tienen mucha actividad, no tienen opciones, así como cuando Loja era más chiquita, como cuando yo era adolescente, por ejemplo. Fue hace muy poquito tiempo nomás entonces. No, eso ya fue hace 20 años, más, 30 años quizá. Pero lo que yo observo es que justamente esos públicos son a los que podemos llegar. Son personas que tienen igual también capacidad adquisitiva. Con algunas actividades que hagan desarrollar su talento para esa gente, ¿no? Y también son públicos que podrían venir tranquilamente a ver las obras que aquí en Loja se presentan en el Gran Teatro. Catamayo está a media hora, Gonzanamay. O llevar el teatro allá, pues también podría hacerse, ¿no? Es decir, lo que necesitamos es dinamizar el sector y hacer que eso se mueva. Que así como ellos pueden venir, nosotros también podemos ir, pero se necesita. Le aseguro que en la provincia muy poca gente sabe que tenemos un teatro como el teatro que tenemos, el Benjamín Carrión. Yo creo que muy pocos conocen eso. Exacto, porque no hemos difundido precisamente eso. Entonces, que la ciudadanía también se apropie de lo que es suyo, porque es público, es un teatro. Aquí hay un comentario interesante. Mónica Valareso dice: saludos, Altaira Rojas, profesional de gran capacidad para dirigir la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Apoyo total a su candidatura. Muchas gracias. Ahora, conversábamos al inicio y se decía que una de las actividades que hay en Loja y que permitiría el trabajo de los artistas es el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Pero ese festival está dirigido desde Quito. ¿Cómo hacer para que eso venga para acá y acá lo organicen? Bueno, tenemos ya una dirección del festival que está funcionando aquí en Loja. Lo importante es... Pero aquí hay una cosa, interrumpo por favor. Aquí en este festival hay un festival IN y un festival OV. El IN lo lleva el ministerio y el OV lo lleva el municipio. ¿Cuál de esas direcciones está en Loja? ¿El IN o el OV o están los dos al mismo tiempo? Están los dos. ¿Allá? Sí, tenemos el IN y el OV, que es verdad, el uno pertenece al municipio y el otro al ministerio. A mí me parece muy interesante lo que se ha generado en este tiempo. Veo que hay un trabajo que ya se está haciendo en conjunto, cosa que en un inicio no fue así. Yo estuve trabajando en el inicio y recuerdo que habían estas tensiones que no se sabía quién tenía que hacer y qué. Ahora ya está como más claro. El municipio se encarga de poner a la ciudad en condiciones para poder recibir un festival que está programado desde el ministerio, desde el IN, que nosotros le decimos, con la programación, digamos, principal. Aún así, el municipio también gestiona una programación que se adhiere a este festival y que tiene también propuestas muy interesantes. Hemos tenido obras incluso de mucha calidad, a veces incluso mejor que la que ofrece el IN. Sin embargo, lo que a nosotros nos preocupa es que el presupuesto, el recurso, sí se lo entrega en Quito. Entonces, las empresas que participan para poder ejecutar el festival pueden ser de aquí también. Incluso un año una empresa de aquí lo logró, pero el tema es que cómo no hay una transparencia en ese recurso, en cómo se está ejecutando ese recurso. Y para que pueda existir una transparencia en cómo se ejecuta el recurso, necesitamos que se lo haga desde acá y que se lo haga con un directorio que esté conformado por todo el sector cultural. ¿Alguien interviene en la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura tiene que intervenir, así lo dice el reglamento. Y la pero ley. No ha intervenido hasta ahora. De nosotros lo que tenemos conocimiento es que ha existido muy poca participación por parte de la Casa de la Cultura. No entendemos por qué, no se lo ha dicho públicamente. Esperamos que en algún momento se sepa cuál ha sido el motivo principal porque no ha habido una presencia importante.
En algún momento, cuando yo participé del directorio de la Casa de la Cultura, nosotros hicimos una carta al ministerio justamente dando a conocer que como institución de la cultura de Loja, representante de la cultura de Loja, nosotros estábamos muy prestos para participar en todo el proceso de la organización. Hubo una buena respuesta y un buen acercamiento por parte de los funcionarios del ministerio, pero los tiempos cambiaron, también han cambiado los gobiernos y entendemos que las dinámicas son diferentes. Sin embargo, el festival es de Loja y como Festival de Loja debería gestionarse y generarse desde Loja, eso lo tenemos muy claro. Hay modelos, se puede crear una empresa pública, se puede crear, nosotros tenemos una feria de Loja que está funcionando muy bien. Hay una persona detrás que está dirigiéndola y la ha hecho funcionar en estos últimos años. Nosotros creemos que hay modelos que podrían servir como un ejemplo, podríamos mejorarlo, pero sobre todo, y lo más importante, es la transparencia en la gestión de recursos, porque eso nos permite a todos participar de ellos. Son recursos públicos, son nuestros, es nuestro festival. Y como Loja, como ciudad, nosotros deberíamos, como ciudad y como provincia, deberíamos recuperarlo. Deberíamos generar un trabajo interinstitucional, un trabajo que tiene que ser articulado. Y es posible, porque en el sector público, en el sector privado, existe algo que a mí me llama la atención, que es el amor por nuestra Loja, y eso es lo que nos debería mover. Cuando nosotros hablamos de festival, estamos hablando de Loja. Y así es como deberíamos pensar y actuar y trabajar. Y pienso que es posible. Yo he conocido en este tiempo a muchas personas que están dirigiendo instituciones y empresas y que están muy interesadas en trabajar por la ciudad. Qué bueno que así sea. ¿Cuál ha sido la respuesta que a la propuesta hecha por el grupo de gente que lo comanda Altaira Rojas ha recibido por parte de los gestores culturales y de los miembros de la Casa de la Cultura? Bueno, existe una esperanza. Eso es muy bonito, porque de cierta manera este sector del que yo vengo estaba como, se nos habían ido las esperanzas, muchos nos hemos ido, algunos regresamos con las intenciones de que esto cambie. Y es muy interesante ver que los artistas, los gestores, cuando nos escuchan, cuando leen el plan, cuando se acercan y escuchan nuestro proyecto, tienen esa ilusión de que sí es posible recuperar la institución, de que sí es posible creer en la institución, porque hemos perdido las esperanzas justamente porque venimos de ejemplos que nos hacen pensar que no, que ya esto no sirve. Ya todo está acabado. Exacto. Pero eso justamente es lo que quiero decirles a todos los artistas, a los gestores, a los trabajadores de la cultura, que este es un momento histórico, porque este es un momento en el que es posible hacer un nuevo lugar, en el que es posible transformar una institución, y solamente lo podemos lograr con su apoyo. Nosotros en este momento somos la lista 2, estamos participando para poder dirigir una institución que necesita un trabajo profundo. Nosotros venimos de una experiencia previa que nos ha enseñado que todo es posible si lo hacemos de manera organizada, de manera disciplinada y comprometida, y sobre todo con autogestión. La institución no tiene muchos recursos, lo sabemos, pero eso no nos da miedo ni eso no nos detiene. Sabemos que desde la institucionalidad se puede proteger a los artistas, se puede avalar su trabajo, se los puede sostener de varias formas. Creemos que también es momento de dejar de pensar en la institución como un lugar donde te dan para que publiques un libro, hagas un proyectito con $200, con $1,000. Nosotros necesitamos un sector que nos permita tener fuentes de empleo, que nos permitan vivir de lo que hacemos. Y para eso queremos trabajar, para que el sector cultural ya no sea un espacio donde solamente podemos acceder a recursos porque tenemos una amistad por ahí que nos da una manito en la institución o porque nos hacen un favor, sino que queremos generar una institución para que haga que este sector cultural tenga un lugar para que podamos trabajar dignamente. Entonces, ese plan de trabajo que les muestro, ahí están los pasos que vamos a seguir. Esa es nuestra ruta de trabajo. Muchas gracias, Altaira. Que las elecciones son el próximo mes de agosto, ¿no? El 16 de agosto. El 16 de agosto. El mejor de los éxitos. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos con más aquí en Conexión Loja a través de Explorador TV. No se vayan, regresamos de inmediato. Ubicado estratégicamente en el corazón de Loja, Ecuador, a pasos del Parque Bolívar, el Hotel Carrión te espera con calor de hogar.
Hotel Carrión, un hotel boutique donde la elegancia se encuentra con la tradición lojana. Imagínate despertar en una habitación bellamente diseñada, en donde cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para tu confort. En el Hotel Carrión no solo te hospedas, vives una experiencia memorable, pues desde aquí podrás acceder fácilmente al centro histórico, a sus pintorescos parques y a su animada vida comercial y cultural. Hotel Carrión. Excelencia a tu servicio. Regresamos para estar con ustedes y ahora nos acompaña el historiador, el doctor Edison Miño. Edison, bienvenido, gracias por estar aquí. Este año es el año de la celebración del 100º aniversario de la Revolución Juliana, ¿o estoy equivocado? Bienvenido. A tus seguidores y seguidoras del Poder Conversar, me encanta que me hayas convocado para hablar de este tema que, si bien no ha pasado muy desapercibido, no ha tenido la difusión que debe tener, particularmente por el protagonismo de un lojano, que es lo que hay que reivindicar, y hemos hecho algunas aclaraciones en ese sentido. Voy a aprovechar ahora también a través de tu medio para destacar esa gigante figura del doctor Isidro Ayora. Son 100 años, se acaban de cumplir la semana pasada, el 9 de julio, exactamente, estuvimos de fiesta los historiadores, 100 años, y te digo estuvimos de fiesta porque además a nosotros nos encanta hacer comparaciones, líneas del tiempo, qué pasaba aquí, qué pasaba allá en el mismo día, en el mismo año. Hace 100 años se repetía la historia que se está produciendo hoy. Exactamente. Y en la conversación contigo, que te agradezco, van a nuestros amigos seguidores y amigas seguidoras, van a determinar por qué hay 100 años después, la historia se repite. Edison, ¿qué pasaba en ese 9 de julio o en ese año, en el 1925? ¿Qué puede ser rescatado o que puede ser explicado para compararlo con lo que pasa ahora en este julio del año 2025? Vamos a poner las cosas en perspectiva. A finales de 1911 le dan un golpe de estado a Eloy Alfaro con la intención de desaparecer el alfarismo. En complicidad de los conservadores, sus rivales, enemigos, a quienes le habían jurado asesinar, porque le creían responsable moral del asesinato de García Moreno. Y entonces los dos líderes, de tanto conservador como liberal, recuerda tú, terminan siendo asesinados brutalmente, el uno en el andén del Palacio de Carondelet y el otro en las calles de Quito, en el penal García Moreno. Al asesinarle a Alfaro, con la complicidad, con la traición de Leonidas Plaza, que no era un hombre muy lúcido, de hecho ni siquiera estaba casado, en su primer periodo, siendo presidente, sucesor del primer periodo de Alfaro, presionado por los conservadores del Partido Liberal, aunque parezca contradictorio, se casó con la señora Belina Lazo, terrateniente dueña de medio Cotopaxi, medio Pichincha, medio Imbabura. Hasta ahora, sus herederos siguen siendo grandes hacendados. Su hijo fue presidente de la República. Leonidas Lazo. Leonidas va a tener un protagonismo precisamente en la desaparición de Alfaro, física de Alfaro, pero en un concepto que Alfaro le escribe a Abelardo Moncayo en el primer periodo, en 1901, y le dice: entiendo que Placita, así se refería Alfaro a Leonidas Plaza, entiendo que Placita quiere desalfarizar la administración pública. Es decir, les molestaba todos los derechos que habían obtenido las mujeres, los indígenas, los negros, el hecho de vincularse al trabajo, de haber traído mano de obra de negros de Centroamérica para que trabajen, les vinculó aquí a la agricultura, es decir, a las mujeres les dio de educación, la de normalistas, la de profesoras, les hizo entrar también en el sistema de producción. Todo esto, pero va generando, con la creación del ferrocarril Guayaquil-Quito, va generando una economía boyante para los banqueros. Y entonces los banqueros, a través de Leonidas Plaza, pretenden desaparecer de la historia, y lo hacen por más de 50 años, al alfarismo, sus logros y la imagen de Alfaro, haciéndole pasar por un corrupto, un ladrón, un delincuente, un asesino que buscaba asesinar a sus rivales y que por eso merecía la muerte, y que el ferrocarril había tenido sobreprecio. Todo esto queda guardado en manuscritos de la hija
de Eloy Alfaro, que 50 años después le entrega a Alfredo Pareja Díez Canseco, quien dice en una entrevista: yo me sorprendí porque nunca había sido alfarista, yo era historiador, pero la línea de Alfaro estaba entre los presidentes del Ecuador. Cuando la hija me encuentra, descubro un mundo, fue perseguido, fue inocente, Alfaro no se llevó un sucre, fue perseguido por los banqueros, y aquí nace la coalición. Termina el segundo periodo, Leonidas Placita, después de ser cómplice del asesinato de Alfaro, y se toman el poder a través de mecanismos fraudulentos, porque no había autoridad electoral todavía, eso nacerá 40 años después. Se toman el poder los banqueros y sus abogados. 3 presidentes banqueros empiezan a gobernar en el Ecuador a partir de 1918. Alfredo Vaquerizo Moreno, abogado del Banco Comercial y Agrícola; José Luis Tamayo, abogado del Banco de Urbina Jado; y luego Gonzalo Córdoba, que es a quien le destituye la Revolución Juliana, como tú bien citabas, del 9 de julio de 1925. Ahora bien, la presencia o más bien, el hecho de la Revolución Juliana se da frente a lo que se venía ya viviendo en el país, una verdadera dictadura de la bancocracia, ¿o no? Así es, entonces, señor, porque con la presencia del ferrocarril tuvieron que unificarse los billetes, porque como no había comunicación y la economía era dinámica, la gente pagaba en Guayaquil con billetes de los bancos de Guayaquil y en Quito con los de Quito. Los famosos billetes de banco, que comenzaron a tener problemas de devaluación porque se decía que la emisión tenía que hacerse con el respaldo en oro, si no me equivoco. El patrón oro funcionaba en ese entonces. Hasta 1975, así es, en el mundo. La gente cogía el billete de banco, pero podía ir al banco a cambiar el valor de ese billete por monedas de oro, ¿no? Así es. Eran bonos, realmente eran bonos de oro. Tú podías con tu billete decir, deme en oro lo que está aquí. Pero los banqueros, Urbina Jado, Napoleón Dillon, Luis Napoleón Dillon, empezaron a usar la maquinita impresora de billetes. Que es más o menos lo que sucede con las monedas, esas monedas parias que tenemos en la economía ecuatoriana, que como has visto, le veo ahí a Matilde Hidalgo, le veo ahí creo que a Isidro Llor inclusive, se imprimen en el Ecuador, pero no son monedas de nada. Es un acuerdo comercial entre tú y yo y la señora que me vende un agua en la calle o la comida, porque las monedas nosotros no podemos imprimir monedas de dólar porque el dólar le corresponde a Estados Unidos y todo lo que circula, hasta el último centavo que circula en el Ecuador nos cuesta a nosotros de dólar, porque no somos dueños. Y de sucre tampoco pueden ser porque Yamil Maguad, otro lojano, que el 8 de enero del año 2000 decretó la muerte del sucre. Entonces, esas monedas son las que tienen que limitarse y derivar para saber cómo está en realidad la economía ecuatoriana. Edison, frente a toda esa situación que se vivía en ese momento, un grupo de oficiales de no alta graduación, creo que eran capitanes mayores, deciden dar un golpe de Estado. Sí. Así es. A ver, deciden dar un golpe de Estado en Guayaquil. Perfecto, sí, continúa. Sí, la relación que tú haces es verdad. No llegaban, creo que el más alto es el mayor Ildefonso Mendoza, creo que es el oficial más alto, y había un general también que tenía una complicidad en Quito. Quito estaba un poquito aislada del proceso porque todo comenzó en Guayaquil, es decir, la gente de Guayaquil se hartó realmente de los banqueros. Y fue la idea, bueno, ya basta, saquémosle, porque allá la dinámica de la economía era muy volátil, es decir, una cosa, un sucre de naranjas eran 10 ahora, mañana eran 5. Y entonces ahí empezó a sentirse muy fuerte, porque además, por el puerto de Guayaquil, no había todavía carreteras, no había todavía vínculos con los centros comerciales de la sierra, Loja, Cuenca, Quito. Llegaban todas las mercancías de lujo, para las mansiones de lujo de los banqueros en Guayaquil, llegaban por el puerto. Y todo eso empezó a molestar a la gente pobre que debía sobrevivir en las calles. Frente a eso, entonces, se declara la insurrección y se llama a esa insurrección la Revolución Juliana,
que pone en la presidencia. Como yo les he dicho, a señores asambleístas, la Juliana no es una ensalada, son 100 años de una revolución. Bueno, el sarcasmo. A ver, ese grupo de oficiales pone en la presidencia de la República al doctor Isidro Ayora Cueva. Porque todo esto termina en un fenómeno muy romántico de la democracia, y el romanticismo y a veces las buenas intenciones no conllevan mucha democracia internamente. Y te cuento, el fenómeno se da porque además entre 1920 y 1925, esos 5 años que se genera este pronunciamiento popular, en el Ecuador las cosas empiezan a una efervescencia increíble. Recuerda que el mundo está desangrado, ha terminado la Primera Guerra Mundial en 1918, y entonces viene una crisis terrible porque en la siguiente década, para 1929, quiebra la economía mundial. Nosotros estamos en el medio. A nosotros no nos afecta mucho porque mientras el mundo estaba en guerra y Estados Unidos cae en crisis, los suicidios y todo del 1929, a nosotros nos compraban productos agrícolas para la guerra, entonces vendíamos mucho grano, mucho maíz, mucha cebada y mucha papa. Entonces eso hace que nuestra economía estuviera un poco más boyante. Pero además nosotros que ya sembrábamos cacao para la guerra, para los países en guerra, para Europa. Entonces todo esto genera una economía que va produciendo y genera también una eclosión de la industria básica, mínima, de primera mano, de cosas que la tierra nos da, pero que tienen que ser procesadas, empacadas, embaladas y enviadas de viaje al exterior a vender, o si no a Quito, a Cuenca, a Loja, a las otras ciudades del país. Y entonces esto genera mano de obra, contratación de mano de obra. Para 1920 empiezan a aparecer los primeros sindicatos en el Ecuador, sindicatos de bicicleteros, de panaderos, de vendedoras de artículos en la calle, en las calles de Quito y Guayaquil, en los portales de las iglesias, de las casas de Guayaquil, de las calles principales de estas dos ciudades. Aparece el sindicato de empleados eléctricos, recién llega la luz eléctrica, aparece el sindicato, la hermandad ferroviaria, que son los trabajadores del ferrocarril. Con todo esto y con la influencia del criterio y las ideas de la revolución socialista de Lenin, basado en los principios de Marx y Engels de 1917, por el puerto de Guayaquil empieza a llegar la literatura revolucionaria, la literatura marxista. Para 1920 está en Quito un cubano, en Guayaquil, un cubano que se llama Miguel de Alburquerque, a quien el gobierno le echa la culpa. Es un anciano, ya ha vivido varios años en Guayaquil, pero es comunista, es militante comunista a lo largo de su vida, y le echan la culpa de haber metido las ideas de la organización de sindicatos y de izquierda en esas décadas, porque para 1922 se produce el gran levantamiento popular de los trabajadores, porque hasta entonces la jornada de trabajo en Ecuador era, mientras tenías trabajo manual, el agrícola, por ejemplo, ¿quieres trabajo en mi tierra? Perfecto, aquí se comienza cuando sale el sol. O sea, tú tienes que estar desayunado, comido, vestido el momento que sale el sol, y te vas a tu casa el momento que se mete el sol. Es decir, viviendo en la mitad del mundo, eran jornadas de 12, 13 y 14 horas de trabajo. Frente a todo esto, ya con la efervescencia de la Organización Mundial Proletario del Mundo Unidos, se produce bajo el gobierno del banquero José Luis Tamayo la masacre del 15 de noviembre de 1922, la que Joaquín Gallegos Lara, esa hermosa pluma del Ecuador, llamó las cruces sobre el agua. Y entonces mira ahí nace el Partido Socialista también, el incipiente Partido Comunista. Entonces mira tú cómo se van dando las cosas. 3 añitos antes de la revolución, un banquero es responsable de una masacre del nacimiento del movimiento obrero que empezaba a nacer, empezaba a eclosionar, a fluir, con ideas que ya le venían. Trabajo, pero tengo derechos, tengo derechos. Te hago ahí un paréntesis. La revuelta o la manifestación del 22, los historiadores, algunos historiadores señalan como que era necesario ese tipo de acción porque se iba a saquear Guayaquil.
son delincuentes. Hay un telegrama famoso que José Luis Tamayo le envía al general Barriga, que es el jefe de la división militar, y le dice: Guayaquil ha sido tomada por malhechores, delincuentes y prostitutas, y le ordeno que usted solucione esto por cualquier tipo de medida. Tiene toda mi autorización. Con eso, el general Barriga ordena a su gente masacrar. Hay una hermosa novela que se llama, aparte de la de Joaquín, una hermosa novela dramática que se llama Baldomera, una negra vendedora de muchines en las calles de Guayaquil, donde Alfredo Pareja Descansieco describe la sangre, los heridos, el drama de las calles de Guayaquil. Pero mira cómo se va confrontando, el pueblo se molesta frente a esta represión, se conversan, ya hay organización básica mínima de sindicatos, es decir, pero otro ejemplo, otro hecho fundamental, y que es el que me permitió ir a conversar en Loja, y ahora te cuento que en unos 15 días voy a dar unas conferencias en varias instituciones en Loja, pues sobre la Juliana precisamente. Estoy organizando el evento para comunicarme y poder visitarte también en Loja. En 1920, dentro de la valentía de esos momentos, la médica lojana, la médica ecuatoriana Matilde Hidalgo, genera el levantamiento cuando provoca esa reacción de ir a la mesa de votación y decirle: quiero votar. No, señora, usted no puede votar. 1920, estamos en el mismo fenómeno, fíjate, es decir, hay una efervescencia de lucha por los principios y los derechos, y le dicen: no, usted no puede votar. ¿Y por qué? ¿Dónde está la disposición legal que me prohíbe? No consta en padrones. ¡Ah, qué pena! O sea, las mujeres en el Ecuador no somos ciudadanas, porque para constar en padrones hay que ser ciudadano. Yo sé leer, escribir y soy médica. ¡Ah, carajo! Señora, eleve una consulta a Quito. Le contestan en 1924, 4 años después, le contestan y le dicen: puede votar, pero no ser candidata. Y además es voluntaria, porque Matilde en ese tiempo pues se contacta con otras mujeres que también están, Zoila Ugarte, por ejemplo, que también están en este movimiento, y varias mujeres elevan su consulta, y para 1924, que es la elección de Gonzalo Córdoba, el último presidente al que destituye la Juliana, le dan el golpe de Estado. Ahora, para cerrar la idea, cuando se genera esta revolución, le llamaron sigilosamente, es una revolución que se hizo con la complicidad del general Descontento y el mayor Sigilo, porque era un movimiento secreto interno de los jóvenes, y así se llamó, le llamaron la revolución. Se envió un mensaje a Quito, venían 9 cuadernos en un telegrama que escribían a una dirección cualquiera, les describían diciendo que 9 oficiales, jóvenes oficiales de Guayaquil, venían en el tren a Quito para organizar la revuelta y tomarse el poder. ¿Qué es lo que hacen? Deciden nombrar juntas de cada 15 días, se cambiaban juntas de 7 miembros. Pero en la práctica se dan cuenta que cambiar de presidente cada 15 días había que firmar cheques, y en aquel entonces recuerda que todo era en físico. El presidente firmaba los cheques de los sueldos de los empleados públicos. No había banco central, no había superintendencia de bancos, no había banco aduanas, no había contraloría. Entonces todo era control, era un país en soletas, era un país sin instituciones de control. Entonces a todo esto empiezan en ese romanticismo y se dan cuenta que era imposible funcionar. Funcionaron 3 meses, cambiándose cada 15 días, encargaron el poder a Ildefonso Mendoza. No hay un presidente en el registro de presidentes, hay juntas de 7 miembros, pero era un enredo porque también empezaban ya las disputas internas dentro de las juntas. Así es que ahí es justo lo que tú sugieres. En ese momento dicen: no, señores, aquí hay que poner orden. Y como esto es una dictadura militar, aquí para poder caminar frente al pueblo que nos ha apoyado, porque no hubo una reacción popular en contra, ¿cómo iba a haber si estaban saneando todo el relajo que habían armado los banqueros, ladrones que se habían llevado toda la plata? Porque, ojo, a igualdad de hoy, el mejor negocio en el Ecuador hace 100 años era el de los banqueros. Todos los años duplicaban sus utilidades. ¿Cómo?
En un país en crisis, pues vayan a saber lo mismo que pasa ahora. Cómo en un país en crisis sin trabajo, cómo es que los banqueros cada vez ganan más y más. Para que veas el paralelismo. Y ahí nace la figura de Isidro Ayora. Ahora, bien, Isidro Ayora llega a la presidencia, pero a fuerza de ser justos, vendría a ser el gran constructor del Ecuador de ahora, ¿o no? Digo, sí, del gobierno, de la estructura del gobierno actual es de Isidro Ayora. O sea, no de él como mentalizador, pero sí del estadista que vio a quién llamar y convocar al proceso para que venga a trabajar por el Ecuador. Sale de Estados Unidos a recorrer América una misión de un gringo que se llama Kemmerer, y este gringo, como ejemplo les voy a poner, ¿saben ustedes? Al final les respondo, ¿quién fue el primer contralor del Ecuador? Pues ya les respondo, y va a ser una sorpresa. Sucede que la misión Kemmerer viene por Colombia, va a pasar al Perú. Isidro Ayora, ya en el mando y con el poder total del respaldo de la Juliana, lo que hace es establecer órdenes para que esto se manifieste y se organice el Estado. Entonces, ordena las finanzas en principio, imprime sucres y ordena que se circule solo el billete de sucre, al que todo el mundo empezó a llamar las ayoras. A mi padre me dejó inclusive de herencia algunos sucres de aquel entonces, de 1929, de las ayoras. Y a las de 50 centavos que se imprimieron, monedas de 50 centavos, se llamaban las lauritas, por el nombre de la esposa de Isidro Ayora. Él, un médico lojano, prestigioso, ginecólogo, además viene y ordena que se establezca el servicio de salud pública a través de la maternidad, que en Quito, tú sabes, es icónica. Lleva el nombre del doctor Isidro Ayora. Sí. Creo que medio Ecuador ha nacido en la maternidad Isidro Ayora. Entonces, pero él no solo crea la maternidad, que es su especialización médica, no, él crea el sistema de salud pública. Y lo primero que hace es también ir a crear en Loja, en su tierra, el primer sistema de salud pública que comienza a funcionar atendiendo a la gente pobre con necesidades desde la obligación del Estado. Entonces, mira tú cómo va poniéndole orden. Yo les he dicho a los historiadores, aunque me he tenido que pelear, a mí me parece que Isidro Ayora hace más papel por la estructura del Estado que el propio Velasco Ibarra, que a la final, no sé, hizo carreteras. De ahí no recuerdo alguna obra gigantesca que haya hecho Velasco Ibarra. 5 veces presidente, muy democrático. El dictador Isidro Ayora es nombrado, se convoca a la Asamblea de 1929, la constituyente del 29, el dictador Isidro Ayora es nombrado y ratificado como presidente constitucional del Ecuador, asume el poder, se pone la banda presidencial, por eso su retrato consta en el Salón Amarillo, donde están los presidentes elegidos democráticamente, y ordena contratar a la misión Kemmerer. Llega a Quito la misión Kemmerer y comienza a generar y a poner orden en las finanzas. ¿Qué crea esta misión Kemmerer? Por primera vez, imagínate ¿por qué ganaban tanto los banqueros? No había drogas todavía, no, esa no es la respuesta, era el contrabando, porque no había sistema de control de aduanas. Entonces entraba lo que te daba la gana, desde el Perú, desde Guayaquil, por Guayaquil, desde Colombia, desde donde sea llegaban los barcos, metían mercaderías y quebraban la mano de obra y la industria ecuatoriana. Entonces llega el sistema de aduanas y se apone la administración. Crea esta misión Kemmerer el Banco Central. Por primera vez se ordena y dice un banco del Estado, pues ya era la modernidad de la humanidad, de los países, de la administración que decía, cierto, también hay que crear un banco. Crea la superintendencia de bancos y crea la Contraloría. ¿Para qué crea la superintendencia de bancos? Para poner en orden a los banqueros que venían robando con fraude, siendo elegidos presidentes con fraude. Entre paréntesis, antes de terminar, una anécdota para que no se me vaya. Miren el fraude. Para la elección de Gonzalo Córdoba, el gobierno, el ministro de gobierno, que era el que contaba los votos, le envía un telegrama al gobernador de Manabí, que era del gobierno también, y le dice, por favor, remita los votos de la elección presidencial de su provincia. No hemos visto el telegrama, pero dicen los historiadores que el gobernador de Manabí, ya entrenado por estos fraudulentos políticos banqueros, le responde con otro telegrama y le dice cuántos votos necesitan.
Esa es la respuesta que le da a ese nivel. Es una anécdota que se recuerda como cierta. De hecho, don Gonzalo, don Andrés de F. Córdoba, cuencano, él contaba, cuando le entrevistábamos, él contaba, porque él ya es la protagonista en ese entonces de esto. Sí, ¿cuántos votos necesitan? Así ganaron los banqueros la presidencia. Pero entonces había que ponerles control, superintendencia de bancos. Y para controlar el gasto, el peculado, que no se roben la plata del Estado, la Contraloría. El primer contralor es un gringo, Mr. Edwards. El primer gerente del Banco Central, Mr. Johnson. Y el primer administrador de aduanas, Mr. Norton. ¿Por qué? Porque las universidades tampoco estaban a los tiempos. Los profesionales ecuatorianos no estaban preparados para administrar el Estado, para administrar nada. No, todavía las universidades no estábamos en ese camino. Entonces se quedan 3 meses administrando hasta entrenar personal, básicamente abogados, hombres, que son los que luego son elegidos por Isidro Ayora, el primer contralor ecuatoriano. Pero en realidad, los primeros administradores del orden que ponen las finanzas, mi querido amigo, mis queridos seguidores y seguidoras de este canal, esto es lo que hace la Juliana, pone orden al país. El país que vivimos ahora se debe a Lojano, ginecólogo Isidro Ayora, que puso orden y por fin, por primera vez, nos pone a funcionar como una sociedad tratando de beneficiarnos, en principio, por ejemplo, con el derecho a la salud pública. Una última pregunta, Edison, y es que ¿por qué no se le ha dado la relevancia que la Juliana tiene en la historia de este país? La Juliana está al nivel del alfarista, ¿no? O sea, que transforma de ese modelo. Hay un problema, porque aparte de desaparecer Alfaro de la literatura histórica, desaparecen también a la Juliana. Pero es por el poder de los ricos, digamos, porque recuerda que la educación seguía en manos tanto de la Iglesia Católica como de aquellos que generaban una educación más bien privada. Y eso empieza a generar la desaparición de estos procesos porque generaron cambios y estructuras de control, lo que no le gusta. A mí me contaron por ahí, por ejemplo, que en una de las disposiciones de esta última ley que aprobó el Congreso, que fue enviada como económica urgente por el presidente de la República, se repite, y habría que analizar eso en la Corte Constitucional, un artículo que Alberto Dajic aprobó durante su gestión con Sixto Durán Ballén y que fue el causal de la quiebra del Ecuador en el año 2000 con Maguad. Porque se contó, a propósito de este análisis que hemos hecho los historiadores por los 100 años de la Juliana, de que se disminuyen los controles a los banqueros con un artículo de esa ley. Hoy, ahora, en ese momento, habría que revisar bien esa ley para ver si es verdad. Porque aparte de todo lo que está pasando, el fenómeno fundamental de las crisis en el Ecuador es dejar de controlar a los banqueros. Queremos agradecer la presencia de Edison Miño, historiador ecuatoriano, en este espacio, que lo que intenta es llegar con una acción que permita ir conociendo de mejor manera la historia de este país. Les agradecemos a ustedes su atención, los esperamos el próximo día, lunes. Mañana y pasado tenemos una actividad profesional en otra ciudad, lo que nos impide estar en esta programación. Pero habrá alguna actividad alternativa y el día lunes retomamos. Gracias, Edison. Y con ustedes, amigos, nos volvemos a ver. No se olviden darle like, suscribirse y apoyarnos en la cuenta que asoma en la parte baja de sus pantallas. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos. Entre montañas nace el alma, en un valle de eterna canción, donde dos ríos la arrullan en calma, el Zamora y el Malacato su bendición. Lejana pero nunca vencida, con fe y con libros tejió su razón. Es luz que encendió la vida, sembrando ciencia y educación. Primera en la patria en alzarlas,
letras, el arte, la libertad, forjando futuro, rompiendo cadenas del olvido y de la oscuridad. Con valentía gritó federalismo cuando el país al borde estuvo de caer. Loja tendió un puente al abismo y supo a la patria devolver. Oh, Loja mía, centinela sagrada, tierra de historia, de lucha y canción. En cada pecho tu llama sagrada vive en el alma de tu población. Desde la diáspora te sostenemos, con cada sueño, con inversión. Volver contigo es lo que queremos. Eres raíz, esperanza y razón. Naum en los montes, leyenda errante, héroe o bandido, según el mirar. La historia te canta con voz vibrante, pues no hay silencio que pueda callar. Cueva, Carrión, Quimán, testigos de este suelo que hace brotar creación. Mil artistas que abren caminos, con Loja por siempre en su corazón.